¿Ustedes se acuerdan de esa historia que todos idealizan? La historia de dos adolescentes que se enamoran, pero su historia acaba en tragedia. William Shakespeare escribió esta historia hace ya varios años, donde dos familias siempre han estado enemistadas, los Capuleto y los Montesco. Fue en 2007 que el estudio Gonzo, que ha traído animes como Rosario to Vampire o Saikano, que si no lo han visto se los dejo aquí la reseña para que lo vayan a ver, trajo la adaptación de esta tragedia, Romeo y Julieta. El anime empieza con lo que parece precisamente una traición, un golpe de estado. Montesco ha terminado con la vida de la familia Capuleto, pero la hija de ellos logra escapar. 14 años después, esta misma hija, Julieta, vive entre los plebeyos, disfrazada de hombre, y además tiene una doble personalidad, el varón rojo, un héroe enmascarado que lucha contra las injusticias. El anime empieza con una de las persecuciones con la policía. Recibe ayuda de Romeo Montesco en un primer encuentro donde ambos parecen tener un roce, una pelea. Romeo, por su parte, cree que es hombre, así que este primer encuentro no sucede gran cosa. Julieta, por su parte, es nombrada Odín en su versión masculina. No recuerda lo que pasó hace 14 años, pero sabe que que le esconden un secreto, que a sus 16 años podrá descubrir, algo que está bastante impaciente, ya que Julieta se pregunta todos los días por qué tiene que disfrazarse de hombre, por qué no puede usar vestidos como toda mujer. Vamos a dirigirnos como Julieta, como Odín por ahora, ¿qué les parece? Odín vive escondido en un teatro pues, muy barato, donde el director y escritor William dirige todo lo que son sus obras, y en el momento que llega está intentando ensayar con la actriz Emilia, que no entiende muy bien lo que quiere William para esa escena. Emilia, por su parte, cree que Odín y Julieta son dos personas bastante diferentes. Ella por ahora no sabe que son la misma persona. Esa noche invita a Julieta a un baile de máscaras, donde fue invitada por uno de los nobles a quien le echó el ojo. Pero tras una serie de confusiones, Julieta es llevada por este noble al lugar donde se va a llevar esta fiesta. Una serie de emociones llenan a Julieta, quiero decir, ella pisa lo que es este castillo y cree que ya ha estado ahí. Julieta está bastante confundida, ella siente bastante nostalgia de estar en ese lugar, por lo que trata de escapar para tranquilizarse. Estando en el jardín cerca de una fuente, tiene su segundo encuentro con Romeo. Aunque recordemos que Romeo no sabe nada, para él es su primer encuentro con Julieta. Como sabrán, ambos se enamoran, pero antes de que tengan su primera conversación, son interrumpidos. Esa noche, bueno, Julieta ya se fue y Romeo se queda en ese lugar bastante emocionado. Es la primera vez que siente estar enamorado de verdad y, como es lógico, quiere saber más acerca de Julieta. No pudo preguntarle su nombre y además quiere saber a qué casa pertenece, es decir, a qué familia noble es. Pero antes de que pueda seguir preguntando o empezar a investigar quién es Julieta, su padre, el gran duque Montesco, le da una noticia bastante sorprendente que lo deja sin habla. Él, el gran duque, acaba de comprometer a su hijo Romeo con la noble Hermione de Borromeo.
Soy Hermione Granger. Bueno, ¿y qué sucede con Julieta? Ella pronto va a cumplir los 16 años y por su parte, como es lógico, también quiere reencontrarse con Romeo. Ella le pide a su mejor amiga, Cordelia, que le diga dónde puede encontrar una flor de iris, que es su flor favorita. Curiosamente, durante toda la historia, esta flor va a ser bastante importante, no solo para Julieta, sino para la pareja principal. Y curiosamente, mejor sigamos la historia antes de que les diga spoilers. Julieta va a un campo bastante grande donde puede encontrar bastantes flores de iris. Casualmente, ahí va también Romeo, guiado por su caballo alado, su Pegaso. Finalmente, los dos jóvenes tienen su segundo encuentro y pueden platicar un poquito más con tranquilidad. Ambos se presentan y Julieta le menciona que es su cumpleaños. Romeo, bastante nervioso y algo emocionado, como no tiene nada más que regalarle, le da una flor de iris. ¡Ay, qué bonito! Me encanta esta escena. Es una de las tantas escenas que tengo de este anime que me encantaron. Pero Julieta tiene que irse nuevamente a su casa, ya que es su fiesta de cumpleaños. Esa noche, Julieta se entera de una verdad bastante sorprendente, más sorprendente de la sorpresa que le dieron a Romeo con su compromiso. Ella es la única sobreviviente de la familia Capuleto, familia que estuvo gobernando durante varios años el continente flotante en su capital, Neo Verona. Su gente, que la estuvo guardando y cuidando, es decir, guardando, escondiéndola, les revela este secreto. Y no solo eso, sino que les revela algo más. Su familia fue eliminada gracias al gran duque Montesco. Déjenme les cuento que este anime lo descubrí hace más de 10 años. Como les mencioné, fue estrenado en 2007 y si me parece correcto, si mis memorias no me fallan, lo vi en ese año, a lo mejor en el 2008, no recuerdo. Y es hasta este momento que decidí volverlo a ver y la verdad no me arrepiento. Hay muchos momentos bastante románticos entre Romeo y Julieta, bastantes batallas épicas, emocionantes, donde parece que los enemigos de Julieta van a ganar, pero no se emocionen, sabemos que Romeo y Julieta van a tener un final feliz. ¿Será cierto? ¿O esa es otra historia? Por el momento les voy a decir que tiene 24 episodios y por el momento solamente lo podemos encontrar con subtitulaje. Es una pena, este anime merece tener más atención, que más gente lo vea. Por eso decidí hacer este video. Por lo pronto voy a estar terminando aquí el video. Déjame aquí abajo en la caja de comentarios si tú ya conocías este anime, si se te antojó verlo y si ya leíste la obra original, que sinceramente comparado con este anime, el libro se queda bastante corto. O esa es mi opinión. ¿Tú qué dices? ¿El libro o la adaptación? En fin, mi nombre es Salma Hernández. No se te olvide comentar, darme tu pulgar arriba, eso me ayudaría bastante. Y si puedes, también compartirlo con quien más te guste. Nos estaremos viendo en la siguiente recomendación. モンタギュー家とキャピレット家、バラとアイリスが織りなす憎悪の歴史。14年前の惨劇。